Ay, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets. Ay, ya empezó la garganta, bueno. ¿Cómo están? Fíjense que ahora que estamos rodeados de fútbol, hay muchas cosas que ayudan a que podamos hacer reflexión con nuestros hijos. El esfuerzo que hay atrás, las prácticas que hay atrás, la cantidad de tiempo que un atleta dedica a hacer ejercicio, a prácticas que incluso no tienen nada que ver con el balón. Todo lo que entrenan, todo lo que dedican para que a final de cuentas se vaya a 90 minutos en los que a lo mejor pues les tocó estar en la banca o jugaron 10 minutos o no les tocó jugar nada, a que quizás jugaron mucho mejor pero no ganaron porque la situación se define a través de un gol y amerita tener que manejar el esfuerzo, el tiempo dedicado. Puede haber una lesión, tienen que someterse a las decisiones de un árbitro y hay toda una serie de factores que van más allá del control de una sola persona. El trabajo en equipo, te caigan como te caigan los compañeros. Y todo eso se ve conjuntado en una serie de circunstancias en donde hay que colaborar y lo que tú en lo individual hayas hecho no necesariamente se acaba viendo compensado o acaba dándose en el resultado. Hay cuestiones azarosas, ¿no? Como quién forma parte de tu equipo y contra quién vas a jugar. En fin, hay una serie de elementos que siempre van a valer la pena comentarlos ahí en la familia, con tus hijos, de tal forma que tus hijos puedan hacer esa reflexión y poder darse cuenta que mientras ellos estaban haciendo toda otra serie de situaciones en su vida diaria, había una serie de personas que estuvieron llevando a cabo actividades en el día a día para prepararse para un juego específico, ¿no? Quizás no fueron elegidos, en fin, todo aquello que se te ocurre y que tú sabes seguramente mejor que yo, se ponen en juego en una circunstancia de esta naturaleza y que sirven para que podamos hacer una serie de reflexiones alrededor de esto que ayude a tus hijos porque quizás están en clases de ballet, en algún otro deporte, en clases de arte y piensan con mucha facilidad que de pronto todo es mágico, todo es fácil, quieren abandonar porque surgen situaciones que les generan malestar. Así es que creo que es una muy buena oportunidad, porque no todo es fiesta, no todo es pasarse la bomba, no todo es positivo, placentero. Y creo que una circunstancia de esta naturaleza tiene muchísimas cuestiones atrás que te pueden ayudar a llevar a reflexionar y a educar situaciones que vives en el día a día con tus hijos y en familia. Algo que es importante que entendamos y nos cuesta trabajo es que no existe la verdad. Los seres humanos percibimos la realidad de acuerdo a cómo vemos la vida. Si se presenta alguna circunstancia, leemos las cosas dependiendo de cómo estamos parados frente a las situaciones. Es decir, una misma circunstancia
que se da frente a dos personas que la viven, la vamos a interpretar dependiendo de cómo hemos vivido la vida. Es decir, percibimos la realidad, pero no la vemos de la misma manera todos. Por eso dos personas pueden estar discutiendo una circunstancia y cada uno va a asegurar que las cosas fueron como cada quien las percibió. Este tema de la objetividad, la verdad es que hoy en día se habla mucho de que la objetividad como tal no existe. Hay muchos ejercicios que se hacen que a veces nos parecen absurdos. Si cada quien está parado desde un lugar diferente frente a un elefante, pues cada quien ve algo y lo describiría desde muy diferentes maneras, porque nuestra visión no es absoluta. Y si venimos de historias diferentes, vamos a leer la vida de maneras distintas. Alguien puede ver la vida catastróficamente, alguien puede ver la vida como algo muy positivo y lleno de oportunidades, alguien puede ver la vida como una versión llena de dificultades, y ahí aparece el dichoso vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Y desde ahí nos vamos a enfrentar a las cosas de forma muy distinta. Por lo tanto, cuando yo me topo con otros y oigo la forma en la que ven la situación específica de la que pudieran estar hablando, me puedo enriquecer de la manera en la que ellos ven una situación en particular, o puedo meterme en una discusión interminable en relación a que las cosas no son así. ¿Cómo te va a ti cuando tienes conversaciones con tu familia? ¿Quieres imponer tu manera de verlo o te enriqueces de la forma en la que los otros lo ven? Porque de ahí pueden sacar mucho en positivo o pueden terminar en pleitos verdaderamente grandes, en donde incluso se dejen de hablar unos a otros. ¿Cómo lo haces? Fíjense que hay cosas que la escuela enseña y que no caemos en cuenta de que lo hace. Evidentemente sabemos que los niños van a la escuela por toda la parte académica, pero aprenden también a ser persona entre personas. Es decir, aprenden a ser parte de un colectivo. Y eso es importantísimo, porque en casa la experiencia que les damos a los niños es ser un individuo. Es ser él, ser ella, ser único, saber que ellos importan, que son un individuo, que incluso, bueno, son maravillosos para papá y mamá, que son únicos, que se les ama, que tienen derechos, que los queremos, que incluso pueden ser consentidos, que los abrazamos, que, bueno, estoy hablando del ideal, y que si no lo haces, empieza a hacerlo. Que son únicos para nosotros. Y que dentro de eso, en verdad, un niño o una niña tiene que sentir que sin ellos, y que si a ellos les pasara algo, nosotros morimos por ellos. Y esa experiencia de ser tan amados es una experiencia de incondicionalidad y de ser el gran amor de papá, de mamá. Es súper importante.
que hay una incondicionalidad en afecto, en aceptación, en pertenencia, que tú eres de aquí. Por eso ayer yo les decía aquí en el programa, la casa tiene que ser el lugar seguro de un niño, de una persona, incluso de un adulto. Y ahí, sin duda alguna, se da ese refugio y se debe de dar ese refugio, esa experiencia de, ay, llegué a casa, ¿no? Este es mi lugar, mi espacio. Y la escuela, ese es el lugar en donde soy una persona en medio de otras personas. Es ese pequeño colectivo, no importa de qué tamaño es la escuela, puede ser una escuela muy grande, pero es ese colectivo en donde yo aprendo a ser una persona en comunidad, en donde hay pares, ¿no? Es decir, hay otros de mi edad, hay otros más grandes, hay otros más chicos, pero empiezo a darme cuenta que hay otros y que se tiene que buscar ahí el bien común. Y la escuela enseña eso. Por eso tenemos que enseñar a que ellos respeten esas reglas de bien común, de comunidad, en donde la responsabilidad social es tan importante. Así es que si no lo habías pensado, empieza a tomarlo en consideración desde ahora. Una de las preocupaciones frecuentes de los padres de familia es cómo aprende un niño a obedecer. Y de ahí se derivaría si aprende a obedecer, entonces, ¿cómo va a tomar decisiones? Porque si siempre tiene que obedecer, entonces, pues la toma de decisiones, ¿cómo se da? Y es que se suele tener la idea de que la obediencia acaba sometiendo a los niños. La obediencia es acatar sin cuestionar nada, y entonces los niños se vuelven prácticamente unas marionetas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el juicio crítico? ¿Qué pasa con esta idea de cuestionar? ¿Qué pasa con todas las habilidades que hoy queremos enseñarle a los niños dentro de esta nueva forma de educación en la que todos creemos? Incluso me dicen, oye, Chayo, tú hablas en tu programa de la importancia del pensamiento crítico, pero por el otro lado estás hablando de que hay que enseñarles a los niños la obediencia como parte de este proceso educativo. Entonces, pues ahí hay una contradicción. Y no la hay. Lo que pasa es que estamos entendiendo la obediencia como si fuera una experiencia militarizada, ¿no? En donde los niños están siendo educados dentro de una responsabilidad en donde tienen que hacer en todo momento lo que deben de hacer. Y no, la responsabilidad la vamos a entender como la capacidad de una persona para asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Por lo tanto, un niño va a tener en todo momento la capacidad para decidir qué es lo que hace. Y nosotros nos vamos a asegurar de que la consecuencia de su decisión sea asumida por el niño. Así es que, si el niño hace su tarea, por lo tanto, podrá jugar con su videojuego. Si el niño decide que no hace la tarea, pues no podrá tener acceso a su videojuego. Nosotros solo supervisamos la consecuencia, pero el niño toma sus decisiones, de la misma manera que un adulto decide si se presenta a trabajar o no. Pero si no se presenta a trabajar, le descontarán el día. Si se presenta a trabajar, tendrá su sueldo completo. Está la libertad de acción, pero asume la consecuencia. La responsabilidad no le quita a las personas
esa capacidad de poder elegir de manera libre qué es lo que quiere hacer. Si decide que hace las cosas de forma responsable, tendrá como resultado la satisfacción de haber hecho lo correcto. Si hace lo contrario, asumirá las consecuencias que de ahí se derivan, y eso nos hace ser personas libres en la vida. Lo mismo le estamos enseñando a los niños, a tomar decisiones libres y responsables. El niño lo decidirá. Y bueno, seguir insistiendo que es una estadística formal el que siempre que hay eventos grandes, no nada más de fútbol, de lo que sea, aumenta significativamente el abuso a niños. La violencia y el abuso sexual, la trata, y que lo tenemos, la trata de mujeres y niños, y hay que tenerlo presente. Siempre que estemos ocupados, que estemos metidos en, especialmente ahora, claramente en partidos, échenle una mirada a los niños. No dejen que vayan solos al baño, sobre todo si están en lugares públicos, si se reúnen en lugares públicos, en casas, si hay este festejo que se hace en grupos grandes, que terminemos con saldos blancos. Estar pendiente de los niños, estar pendiente si algún adulto pues no está presente, ¿verdad? Pues ir, darse vuelta, ver en dónde andan, porque damos por sentados que todos estamos juntos, y no es verdad. Se dan espacios, dando por sentado que esto nos absorbe a todos, ¿no? Y no nos percatamos. Así es que hay que cuidar esto. Hay que cuidar esto porque parecería broma de pronto, o creemos que a nosotros no nos va a pasar, que estamos con personas de confianza, y recuerden que es un hecho. Fundaciones de todo tipo nos están previniendo, nos están diciendo aguas, estas cosas pasan, estas cosas se dan, sobre todo cuando hay muchas personas reunidas, porque estamos distraídos, ¿de acuerdo? Así es que no dejemos de poner atención, no dejemos de repetirle a nuestros niños, cuidado, avísame, te acompaño, si estamos juntos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Que todos estemos yendo a ver qué sucede, que nadie se encierre en las recámaras, que nadie se vaya al baño sin decirnos, ¿no? Voy al baño, ¿no? Y estar pendientes del regreso. En fin, nada justifica que dejemos de poner atención. Bien, pues llegó el momento de decir hasta mañana. Nos encontraremos aquí. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Coman rico. Hasta mañana. Audiocentro.